Buenos días a todos, hermanos queridos. Ahora los viajes son fugaces. Uno puede estar de Palomar en General Rodríguez en un instante. No me llevó ni medio minuto desconectarme y reconectarme. Es muy lindo ver, estuve pasando los cuadraditos, no sé cómo se llaman, las pantallitas. Así que veo a muchos hermanos queridos, muchos rostros queridos y muchos nuevos también, otros que no conocía. Así que les envío un abrazo a cada uno. Yo esta mañana quiero compartir con ustedes eh, algo que tiene que ver con nuestra misión en la tierra. Cuando Nehemías, que fue uno de los líderes de la restauración del pueblo de Israel, ellos habían estado 70 años en cautiverio. El pueblo había desobedecido a Dios, se había alejado de Dios, había establecido idolatría muy grosera en sus corazones y en su cultura, porque habían copiado las costumbres de las naciones que los rodeaban. Así que estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia, bajo reyes paganos muy malos, en medio de una cultura muy fea, muy mala, muy agresiva contra Dios. Y en esos 70 años ellos experimentaron un retorno, un anhelo, un deseo, no solo de volver a Jerusalén, a su tierra, sino de restaurar con Dios. Añoraron, en medio de tanto mal, añoraron eh, la bendición que habían recibido de ser el pueblo elegido de Dios. Interesante, ¿no? Y a Dios. Así que Dios, cumplidos los 70 años, mandó primero a Esdras y después otra tanda más con el restaurador Nehemías. Cuando él se enteró, por medio de algunos de sus amigos y hermanos judíos, el estado de la muralla de Jerusalén, ya el templo había empezado a ser restaurado con Esdras, pero la muralla de Jerusalén, de la ciudad santa, eh, estaba derribado, estaba destruido. No había defensa para los israelitas en esa ciudad. Dice que él se entristeció tanto, se compungió tanto por saber el estado de su pueblo y de la nación que Dios había seleccionado para sí mismo, que estuvo ayunando 4 meses, hasta que el rey le permitió viajar a Jerusalén para ocuparse de reconstruir las murallas. Ahora, ¿qué era lo que lo angustiaba tanto a Nehemías? ¿Unas cuantas paredes? ¿Unos cuantos ladrillos? Lo que lo angustió a Nehemías, lo que lo llevó a orar con tanta insistencia, con tanto clamor, con tanto lloro, con ayuno, durante 4 meses, fue que en esas murallas arruinadas, lo que él veía arruinado era el propósito y el plan de Dios para el pueblo de Israel. Él veía en esas murallas destruidas, derribadas, que el pueblo no había logrado cumplir con el propósito de Dios, que el propósito de Dios para la nación israelita no se había cumplido, no se había concretado. Estaba en ese estado de las murallas, arruinado. Eso es lo que lo hizo llorar, orar y ayunar a Nehemías. Y le pidió a Dios la oportunidad de restaurar las murallas, pero lo que sucedió en realidad fue que durante su liderazgo, la nación israelita tuvo una restauración de la vitalidad espiritual, hubo una renovación y una restauración espiritual en la vida del pueblo de Israel durante el liderazgo de Nehemías.
Así que es eso en lo que yo hoy me quiero enfocar, porque cada vez que nosotros tenemos una renovación en Dios, que es genuina, que es celestial, que es directamente del Espíritu, nuestra visión y nuestro compromiso con el propósito de Dios también se renueva, también se restaura. Y yo creo que en estos días de pandemia, lo que Dios está haciendo es llevarnos a recuperar, sanar, reconfortar nuestra relación con Él. Y con eso va a venir una renovación de nuestra visión de su propósito, de su plan, de sus objetivos, de lo que Él se dedica, a lo que Él se dedica, del trabajo de Dios, de lo que Dios se está ocupando. Cuando Jesús estuvo en la tierra, una de las frases que a mí más me impactan es que Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, porque los fariseos le decían que en sábado no podía sanar, no podía enseñar, no podía liberar. Y Él dijo, si mi Padre trabaja en sábado y sana en sábado, yo trabajo junto con Él, enseño y sano en sábado. Porque lo que le importaba a Jesús era colaborar y contribuir con lo que Dios estaba realizando, con lo que Dios estaba ejecutando. Entonces, la pregunta que hoy yo hago es, ¿a qué se está dedicando Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Porque si nosotros no lo tenemos claro, va a ser difícil que colaboremos, va a ser difícil que nos involucremos. Uno no hace aquello que desconoce. Uno no se involucra en eso que no tiene noticias o que no existe para uno. Uno se involucra en lo que conoce y uno hace y colabora en aquello que sabe de qué se trata. ¿Eh? Si no sabemos de qué se trata, ¿cómo podemos colaborar con el Señor? Entonces, la pregunta que yo hoy quiero responder con las Escrituras y con lo que quiero compartirles es, ¿a qué se está dedicando Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Porque Dios obra estas cosas, haya pandemia o no haya pandemia, estemos encerrados o estemos en libertad, estemos perseguidos o estemos buscados por la sociedad. Dios, sin importar nuestra condición, Dios sigue haciendo estas cosas que vamos a ver. Amén. Letra que nadie más puede cantar y que solo Dios escucha. Le está llegando a su corazón. Estoy adorando. Dios está buscando adoradores. ¿Yo estoy siendo un verdadero adorador? ¿Para qué busca el Señor adoradores? Porque Él quiere tener intimidad, quiere tener cercanía, quiere tener proximidad con cada ser humano. Él nos creó para la comunión con Él. Él nos creó para que lo amemos y para experimentar el amor suyo. Él nos creó para andar en unidad con Él. Así que Él busca adoradores. Él quiere tener comunión con vos. Él quiere tener comunión genuina conmigo. Él quiere tener relación intensa. Que yo lo conozca y que Él me descubra y Él se agrade y se ponga contento conmigo. Lo segundo que Dios está haciendo es formar hijos semejantes a Jesús, que es nuestro hermano modelo. Él nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Cristo desde antes de fundar el mundo. Él escogió a todos los seres humanos, no a algunos, no a los que lo íbamos a elegir, a los que nos íbamos a bautizar, a los que nos íbamos a comprometer con Él,
Él escogió a toda la raza humana desde antes de crear al ser humano. Desde mucho antes que el ser humano abandone a Dios, falle a Dios, desobedezca a Dios. Desde mucho antes que la humanidad sea lo que hoy es. Él creó a todos los seres humanos con un solo objetivo, con otro objetivo, que es formarnos a la imagen de nuestro hermano mayor Jesucristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la persona más mala, más perturbada, más deformada moralmente, también fue creada para ser como Jesús. Sí. Quizá la persona no lo sepa, pero ese es su verdadero destino. Dios nos predestinó a todos para que todos seamos como Jesús fue mientras estuvo en la tierra. Donde Adán falló, desobedeció, Dios se propuso con Jesús que nosotros veamos cómo un hombre, una mujer, puede obedecer, amar, servir y ser fiel a Dios. Tener un carácter parecido al de Jesús, semejante al de Jesús. Él quiere conformarnos, darnos la forma de Jesucristo, de ese Jesús que anduvo en sandalias acá en la tierra, que amó, que sirvió, que obedeció, que perdonó, que sufrió, que se alegró, que fue fiel. Y Dios quiere formar en nosotros a ese Jesús. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, ya los predestinó para que fuesen hechos conformes con la forma de la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. La asignación de Jesús en enviar a los discípulos, a los apóstoles, a que hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que Él mandó, tiene que ver con esta transformación y con este objetivo de Dios. Dios quiere tener y Dios está formando hombres y mujeres de muchos hijos con el carácter de Jesús. ¿Yo estoy colaborando y facilitándole esta obra al Señor? ¿Estoy dejándome formar con docilidad para que Dios logre este objetivo en mí? ¿Estoy contribuyendo para que otros también adquieran la imagen y la semejanza de Jesús? Su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de servir, su manera de perdonar. ¿Cuánto estoy contribuyendo yo con esta obra, con este trabajo de Dios en mi vida y en la de los demás? Dios. Hay un tercer objetivo que Dios tiene con sus hijos, con su familia, con sus discípulos. Dios está adoptando, Dios adopta hijos para formar su propia familia, para darnos su identidad, para hacernos pueblo suyo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque por medio de Él, todos los que somos hijos suyos, tenemos acceso al Padre, por medio de la obra del Espíritu. Por lo tanto, ya no somos extranjeros, ni forasteros, ni desconocidos entre nosotros. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Él toma nombre toda la familia suya en los cielos y en la tierra. Esto está en Efesios. Después yo les voy a mandar una hojita con todos estos textos, por si los quieren seguir revisando, aprendiendo de memoria o trabajando. Pero es muy importante que entendamos que si Dios nos quiere transformar
a la imagen de Jesús, no es para que vivamos un evangelio independiente, sino para que formemos parte de la familia eterna que Él ya está constituyendo, que Él ya está formando, que Él ya está relacionando. ¿Saben que es muy difícil hacer convivir en una misma casa a hijos que cada uno busca hacer lo que se le da la gana? Cada uno busca imponer a los demás lo que quiere. Cuando en una familia hay muchos hijos, los papás tienen que hacer malabares a veces para mantener la paz en el hogar. Pero qué fácil es cuando todos en el hogar, todos los hijos, están bien identificados con el amor de los papás y con las costumbres de los papás. Se van habituando a vivir de la misma forma, a buscar los mismos objetivos, a colaborar con todos los proyectos, y todos participan y aportan desde lo bueno que tienen. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros logremos. Gente con virtudes que aprende a convivir, aportando un buen ambiente para la familia de la fe. Así de sencillo. Dios quiere que convivamos como hijos suyos bajo su identidad, porque todos experimentamos el mismo amor. ¿Cuál es el amor que te tiene a vos el Padre? Es el mismo que le tuvo a Jesús, y es el mismo que le tiene a cada hermano de tu congregación, a cada hijo suyo. La misma sangre que te lavó a vos de los pecados y que te liberó del poder del pecado, es la misma sangre que perdonó los pecados de tu hermano, de tu hermana, y que lo liberó del poder de sus pecados. Es exactamente el mismo Padre, es exactamente la misma sangre, es exactamente el mismo amor. ¿Cuál es el espíritu que derramó Jesús en tu corazón? Es el mismo Espíritu Santo que derramó en el corazón de tus hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a convivir en hermandad sana, estamos colaborando con el proyecto de Dios. Estamos contribuyendo y fortaleciendo la obra de Dios en la tierra. Él está formando iglesia no para este tiempo, Él está formando iglesia para la eternidad. Todos los vínculos, todas las relaciones sanadas, toda la comunión sana, buena que podemos llegar a lograr, todo el servicio que podamos generar juntos, todos los proyectos que podamos concretar con la riqueza de la iglesia, todo eso no va a quedarse acá. Todo tiene un impacto eterno, porque la familia de Dios es la única eterna. Es la familia que Satanás no va a poder destruir. Si yo soy parte de esta familia, con esta familia voy a convivir toda la eternidad. Y Dios está formando un pueblo. Dios está dándole una sola identidad a su familia. Y lo está haciendo desde ahora. Eso no va a suceder en la eternidad. Dios ya está formando pueblo desde hoy. ¿Amén? No desde hoy, desde antes de hoy. Sigue haciéndolo hoy y va a seguir haciéndolo en adelante. Amén. Sin importar pandemia, sin importar... Fíjense, ¿por qué necesitamos reunirnos? ¿Por qué necesitamos vernos aunque sea por Zoom? ¿Por qué hasta los más viejitos que no querían saber nada con la tecnología están haciendo todo lo posible por conectarse? Porque somos familia de Dios, porque nos necesitamos, porque hay un corazón que late adentro que no es el corazón humano, es el corazón de Dios, del Padre, que nos da una misma identidad, un mismo amor, y nos va vinculando y estrechando unos con otros. Amén. 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 Un cuarto objetivo que Dios tiene está en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que en cada uno de estos versículos, el objetivo que Dios tiene no lo está indicando como que se le ocurrió antes de ayer. En todos estos versículos queda bien claro que Dios se propuso estas cosas desde antes de fundar el mundo. Dios no está improvisando, hermanos. Dios está ejecutando un plan que se propuso. Dios está haciendo obras que planeó desde antes de que todo lo que conocemos exista. Desde antes de que alguno de nosotros naciera en esta tierra. Y lo que Él está ejecutando, lo que Él está obrando, lo que Él está haciendo, lo va a ir llevando a cabo hasta su plenitud. La pregunta es, ¿yo quiero ser parte de esto que está haciendo Dios? Que es mucho más grande que yo mismo, que empezó mucho antes de que yo naciera, aún de que yo lo descubriera esto. Nosotros tenemos que ir dando un sí en nuestro corazón, porque esto no es improvisación. Somos hechura de Dios. La palabra hechura es poema, es obra de arte. El diablo nos arruinó, el mundo nos contaminó, nos deformó la mente. Todos venimos hechos añicos a los pies del Señor, pero cuando venimos a sus pies, Él, por su obra, por la obra de Cristo en la cruz a favor de todos nosotros, Él me convierte en una nueva creación. Y acá la palabra que usa Pablo es una obra de arte. Una obra de arte, un poema. Algo que inspira a los demás, una vida nueva que inspira a los demás. Y fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esta obra de arte tiene las características, tiene la forma, tiene las habilidades, tiene las capacidades, tiene los dones para realizar buenas obras en esta tierra. ¿Vos sabés que cada día tenés buenas obras para hacer? A favor de Dios, a favor de tu prójimo, en tu casa, tal vez en contacto con otros que no son de tu familia, los del trabajo, los de tu oficio. En cada encuentro por Zoom, hay buenas obras que Dios tiene planeadas que vos logres y hagas, concretes, realices. Miren, con todo esto de la pandemia a mí me vino una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer acción social? Va a haber mucha necesidad, va a haber mucha escasez. ¿Cómo vamos a ayudar? Y estamos encontrando los medios para realizar buenas obras. Entonces están las buenas obras del prójimo alrededor de tu casa, están las buenas obras que van surgiendo para hacer para afuera. Hemos podido hacer buenas obras cuando no había pandemia y Dios también pensó en que hagamos buenas obras mientras hay pandemia. Porque Él quiere capacitarnos con dones y con fuerza sobrenatural para que concretemos las buenas obras que pensó para nosotros desde antes de fundar el mundo. ¿Te estás ocupando de realizar esas buenas obras en tu casa? ¿Con tu prójimo más inmediato? ¿Con los prójimos que Dios te ponga en el medio por vía virtual o en el uno a uno, en el mano a mano? Tenemos que saber qué quiere Dios que haga yo hoy. E irnos a dormir cada noche diciendo, Señor, gracias porque pude concretar las buenas obras que planeaste para mí. Las de hoy las hice, Señor. Gracias porque me capacitaste y me diste la fuerza. Hice las buenas obras que vos habías planeado, no otras cosas, las que vos habías planeado para mí. ¿Estoy llevando adelante las buenas obras que Dios planeó para que yo haga?
el último objetivo de Dios, esta otra obra en la que Él está ocupado. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y que conozcan la verdad. ¿Qué quiere Dios y en qué está ocupado Dios? ¿En qué ocupa a sus hijos y hasta a los ángeles? En que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? ¿No es que Dios quiere que algunos sean salvos? No. Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. No es para algunos exclusivos. Después están los que responden al mensaje de salvación, los que creen en la obra de Cristo, los que se comprometen con la obra de Dios y con la familia de la fe y con el plan de Dios. Pero Dios quiere que todos sean salvos, no algunos. No es para algunos elegidos. Dios quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad del Evangelio. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros, para que los que están alrededor nuestro y no saben de qué se trata la salvación y el plan de Dios, sepan, conozcan y puedan tomar una decisión? Yo sé que ahora las oportunidades se redujeron. Tenemos que encontrar los recursos nuevos a través de la tecnología y de lo virtual. Tenemos que encontrar las formas a través de los permisos que el gobierno da. Tenemos que seguir evangelizando a la gente. Tenemos que seguir llevando el mensaje verdadero de Dios. Tenemos que seguir mostrando el amor de Cristo. Si no sabemos cómo en esta forma en este estado de pandemia, el Señor nos va a inspirar, porque Él quiere que colaboremos en la difusión del mensaje del Evangelio. Amén. De esto no nos tiene que quedar ninguna duda. El Señor no retarda su promesa, la promesa de su regreso, como algunos lo tienen por tardanza. Él es paciente, Él está siendo paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esto de que se salven las vidas, tenemos que predicar un mensaje que apele, que llame a que la gente se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de su distancia de Dios, de su lejanía de Dios, se arrepienta de su desconocimiento de Dios, haya un giro en ellos, y nosotros tenemos que apelar, tenemos que insistir, tenemos que llamar a que la gente tome una decisión. No es solo anunciar el mensaje, Dios está esperando que la gente se arrepienta. Y nosotros, como el apóstol Pablo dice, tenemos que hacer este constante llamado, esta constante invitación a que haya un arrepentimiento y un retorno de la gente hacia Dios. Una respuesta favorable. No es solo comunicar el mensaje, es apelar al arrepentimiento de las personas. Cuando esto sucede, Dios nos libra de la autoridad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Nosotros podemos llegar a predicar, a anunciar, a servir, a hacer bien, a decirle a la gente el plan de Dios. Pero cuando la persona responde, el único que logra arrancar de las tinieblas y de la esclavitud a esa persona y establecerla en el reino del amado Hijo de Dios, es Dios. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia, juicio. Es el que le convierte la mente. Es el que lo llena de amor, el que le lava la conciencia. Todo eso nosotros no lo podemos hacer. Pero esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios está realizando en estos días. Eso es lo que Dios nunca deja de hacer. Él salva, Él libra, Él sana, Él limpia, Él renueva, Él convierte a gente enemiga suya
en coherederos con Cristo Jesús. Hijos coherederos. Esa transformación solo la puede hacer Dios. Y nosotros, cuando nos involucramos en la evangelización, en el anuncio del plan de Dios, de la obra de Cristo, podemos ser testigos de estas obras de transformación maravillosas que solo Dios puede hacer. Pero es cuando nos metemos en esta tarea de evangelizar. ¿Amén? Que vemos la obra hermosa de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya son santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué obra maravillosa la del Señor!, ¿no es cierto? Esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Dios transforma, Dios libra, Dios sana, Dios cambia. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero colaborar, yo quiero ser un facilitador de esta obra tuya a favor de la salvación de la gente. Y para eso tenemos que encontrar las formas de compartir el Evangelio. Las mejores formas, las formas más sanas. Dios quiere salvar a todos y Él quiere que yo anuncie el Evangelio. Dios está buscando adoradores. Dios está formando discípulos, transformando discípulos a la imagen de Jesús. Dios está formando un pueblo y su familia vinculándonos unos con otros, fraternalmente. Dios está capacitándonos para que realicemos las buenas obras que Él planeó. Dios está salvando, transformando y cambiando vidas y estableciéndolas en su reino para la eternidad. ¿Yo estoy colaborando con lo que Dios está haciendo? ¿Vos estás colaborando? ¿De qué manera? Hay un diseño hecho por Dios. Hay un plan establecido por Dios. Nosotros tenemos que construir o añadir, colaborar, facilitar este diseño de Dios y hacerlo acá en la tierra, concretarlo acá en la tierra. Podemos hacerlo con madera, heno, hojarasca, que representa nuestra humanidad, nuestras capacidades limitadas, nuestras torpezas, o podemos hacerlo con oro, plata y piedras preciosas, que son los recursos que Dios mismo nos da para realizar estas acciones, esta edificación de su plan, esta contribución con su propósito. ¿Estás involucrado? Y si estás involucrado, ¿cómo estás aportando? ¿Con qué estás aportando? Son las dos preguntas que quiero dejarles hoy y en las que quiero que reflexionemos. Muy bien, oramos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, el desafío es muy grande. Deseamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos lo suficiente para comprender bien tus objetivos, la obra que vos estás desarrollando. Oramos para que cada uno de nosotros sea un adorador sincero, sensible, que te ame con toda la fuerza del ser. Oramos para que nuestra vida sea conformada a la tuya. Queremos que formes a Cristo en nosotros. Queremos ser discípulos enseñables, que experimentemos la gloria de los cambios. Señor, oramos para que tu amor abunde más y más entre nosotros, en todo conocimiento, en profunda percepción, que sepamos prodigarnos ese amor tuyo unos a otros, no el amor humano, sino el amor tuyo, que busquemos la reconciliación con todos los que hacen tu voluntad. Oramos para que tus dones broten, irrumpan. Queremos aprender a dejar fluir los dones, a ponerlos a disposición de tu iglesia para edificarla.
Queremos usar tus capacidades para hacer esas buenas obras a favor de esta humanidad que perece. Queremos lanzarnos y realizar sin que falte ninguna de esas obras. Queremos irnos a dormir cada día diciendo, gracias porque pude hacer lo que vos planeaste para hoy. Oramos para que nuestras congregaciones estén llenas de compasión por los que se pierden, para salir a predicarles el Evangelio con señales y maravillas, para saber usar los recursos limitados que tenemos en esta pandemia, que aunque estemos encerrados en casa, el Evangelio no esté encerrado y sigamos encontrando formas de comunicarlo. Señor, te pedimos todas estas cosas, sin importar el costo que estemos llamados a pagar. Queremos contribuir, queremos quedar embelesados, queremos quedar sorprendidos con esta obra tan maravillosa que vos te propusiste lograr y que vas a completar, porque sos Dios lo suficientemente capaz para lograr hacer todas las cosas que te propusiste. Señor, nosotros queremos estar de tu lado, queremos estar de tu parte, queremos contribuir eficazmente a este proyecto que estás realizando y que es un proyecto que va a quedar concretado y va a existir para toda la eternidad. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús y llenos de buenas obras por la gracia y para la alabanza de tu gloria. Te bendecimos, Dios. Amén.